Buenos días, bendiciones. Vamos a dar inicio al servicio de este domingo, pero vamos a empezar primero con una oración, así que si nos podemos poner de pie, por favor. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has formado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Ponemos en tu mano, Señor, el culto de hoy. Espérate que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, que cada uno de los servicios sea inspirado por y para ti, Señor, y pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos el estudio bíblico, Señor, espérate que seas tú dándonos revelación para poder entender lo que está escrito en tu palabra, Señor, y que seas tú reprimiendo cualquier ataque del enemigo, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces con nosotros, Señor. Por los que estamos aquí, los que no hayan podido venir, Señor, y los que lo estén viendo por internet, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en el libro de Éxodo, el capítulo 30. Éxodo 30. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 30. El altar del incienso. Harás también un altar de madera de acacia para quemar el incienso. Este altar será cuadrado y medirá 45 centímetros por cada lado y 90 centímetros de alto. Sus cuernos serán parte del altar mismo. Lo recubrirás de oro puro. Su cubierta, sus costados y sus cuernos. Le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también 2 argollas de oro debajo de la cornisa, a sus 2 esquinas y a ambos lados, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Después lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Cada mañana, al preparar las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará también el incienso. Y será rito perpetuo delante del Señor para vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación alguna. Aarón hará expiación una vez al año sobre los cuernos del altar con la sangre del sacrificio, como expiación por el pecado. Una vez al año harás expiación sobre él en vuestras sucesivas generaciones. Este altar será muy santo para el Señor. Lo que yo saco de aquí, sinceramente, ya hemos leído varios capítulos en los que nos le da instrucciones al pueblo de Israel sobre ya sea las vestimentas de los sacerdotes, el templo, diversas cosas, y todas son para Dios. Esto me hace pensar y reflexionar que todo lo que venga de Dios no tiene que ser por nosotros, sino que debemos seguir las instrucciones de Dios, porque es por y para Dios. Amén. Mismamente los cultos actualmente, no es como suelo orar yo cada vez que empezamos los estudios bíblicos, no es que sea inspirado por nosotros, hecho como nosotros queramos, sino que realmente sea Dios guiándonos para que realmente sea de bendición. Porque si el pueblo hubiera hecho mismamente las vestimentas de Aarón como ellos hubieran querido, no habría sido de bendición. En cambio, nosotros debemos ser conscientes y buscar siempre seguir las instrucciones de Dios. Y más cuando se tratan de mismamente el templo de Dios. Nosotros estamos en una obra que ya es sabido, el futuro templo, y no tiene que ser como a mí me apetezca, como al hermano o a la hermana le apetezca, como a la pastora le apetezca, no. Es un momento de oración para que Dios nos dé la revelación de cómo debe ser, porque es para Él. Siempre debemos buscar seguir las instrucciones de Dios para que pueda ser de bendición en lo que hagamos y que seamos benditos. Seguimos con el versículo 11. El dinero del rescate. Dijo también el Señor a Moisés: cuando hagas un cesto de los hijos de Israel conforme a su número, cada uno dará al Señor el rescate de su persona al ser empadronado, para que no haya entre ellos mortandad a causa del censo. Cada uno de los censados deberá pagar 5 gramos de plata, que es la mitad del peso oficial del santuario.
La ofrenda al Señor será de 5 gramos de plata. Todo el que sea censado de 20 años para arriba dará la ofrenda al Señor. Al entregar cada uno al Señor su ofrenda de expiación, ni el rico dará más de 5 gramos de plata, ni el pobre dará menos. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será como un memorial para los hijos de Israel delante del Señor, para hacer expiación por vuestras personas. La fuente de bronce. Continuó hablando el Señor a Moisés. Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavarse. La colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y tendrás en ella agua. En ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar y presentar la ofrenda quemada para el Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia a través de las generaciones. Aquí vemos cómo habla de que para acercarse a la presencia de Dios se lavaban físicamente. Actualmente, como el velo fue partido, ya todo es más a un nivel espiritual. ¿Cómo debemos ser limpios a la presencia de Dios? No ir de cualquier manera, sino buscar siempre ir de buena forma delante del Señor. Seguimos con el versículo 22. El aceite y el incienso sagrados. Continuó hablando el Señor a Moisés. Tomarás especias finas, 6 kilos de la mejor mirra, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático y 6 kilos de canela según el peso oficial del santuario y 3 litros de aceite de oliva. Prepararás con ello el aceite de la santa unción, un ungüento superior, preparado según el arte del perfumista. Este será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente con su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo aquello que los toque será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Dirás a los hijos de Israel: este será el aceite de la santa unción para vuestras generaciones. No será derramado sobre el cuerpo de ningún hombre, ni imitaréis su receta, pues es un aceite santo y como tal debéis considerarlo. Cualquiera que componga un ungüento semejante o ponga de él sobre algún extraño será eliminado de su pueblo. Dijo además el Señor a Moisés: toma especias aromáticas, estarte y uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, todo en cantidades iguales. Y harás con ellos según el arte del perfumista, un incienso perfumado bien mezclado, puro y santo. Molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio donde yo me mostraré allí. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para el Señor. Cualquiera que haga otro como este para olerlo será eliminado de su pueblo. Seguimos con el capítulo 31. Llamamiento de Bezalel y de Aholiab. Dijo el Señor a Moisés: Mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en conocimiento y en todo arte, para idear proyectos y realizarlos en oro, en plata y en bronce, para labrar piedras sin gastarlas, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. He colocado junto a él a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga cuanto he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo. La mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base. Los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote,
las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, todo lo harán según las instrucciones que te he dado. No solo nos da instrucciones de lo que debemos hacer, sino quién lo debe hacer. La importancia de orar, porque en esos tiempos era una persona que hablaba directamente con Dios y de ahí se reunían con el pueblo. Pero nosotros, para poder hablar con Dios, debemos orar. Dios es un Dios justo y un caballero, no te va a imponer que tengas una relación con Él. Así que depende de ti ver si vas a buscar a Dios y seguir lo que Él te indique o vas a hacer lo que te dé la gana y vivir con las consecuencias. Yo personalmente recomiendo que oremos. Es muy importante la oración en todos los sentidos, no solo para pedir, sino también para buscar nuestra salvación, el perdón de cuando nos equivocamos y las instrucciones de lo que debemos hacer día a día. Porque también hay espíritus que van a vagar en tu contra y la única forma de reprenderlos es orando también. Orar es muy importante. Seguimos con el versículo 12. La celebración del sábado. Continuó hablando el Señor a Moisés. Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, guardaréis mis sábados, pues el sábado es una señal entre yo y vosotros de generación en generación, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifica. Así que guardaréis el día del sábado, porque santo es para vosotros. El que os profane, sin duda morirá. El que lo profane, sin duda morirá, perdón. Cualquier persona que haga alguna obra en él será eliminada de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en sábado será condenado a muerte. Guardarás, pues, el sábado los hijos de Israel y lo celebrarán a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre los hijos de Israel y yo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y descansó. En la antigüedad, el primer día era el domingo, por eso aquí dice que el séptimo día es el sábado. Es algo que considero importante matizar, porque es algo que se lleva a cabo hasta el día de hoy, como hay 6 días de trabajo y el séptimo, que actualmente es el domingo, se descansa en todo el mundo. Es un pacto que se hizo con Dios. Es algo que considero importante matizar. Como cosas que consideramos hoy cultura sin saber de dónde vienen, mismamente las podemos ver su origen desde la Biblia. Lo importante también de leer la Biblia. El becerro de oro. Seguimos en el versículo 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Vamos a seguir con el capítulo 32. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha sucedido. Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él recibió de sus manos todas aquellas cantidades, le dio forma con un bullil e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Aarón dio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó, mañana será un día de fiesta dedicado al Señor. El día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber y después se levantó a danzar. Aquí me hace reflexionar cuando pensamos que Dios no llega a tiempo, cuando esperamos y no recibimos una respuesta, y el pueblo de Israel, de tanto esperar a Moisés, se impacientaron y dijeron, pues ya que Moisés no viene, alguien tendrá que socorrernos, y también tenemos
que tener en cuenta que ellos salieron de la tierra de Egipto después de muchos años de servidumbre. Ellos no pidieron un becerro por casualidad, sino que ellos decidieron que como no podían hablar con Dios, hablarían con los dioses de Egipto. Nosotros no debemos buscar idolatría solo porque Dios tarda, entre comillas, en contestarnos, porque los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros debemos mantenernos firmes en todo momento, porque la respuesta de Dios llegará en el tiempo de Dios. Si no te ha contestado aún, no es porque Dios está tardando, sino porque no es el tiempo en el que debe contestarte. No debes buscar otros dioses o apartarte de Dios solo porque crees que es lo mejor, porque créeme, no lo es. Seguimos con el versículo 7. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Continuó diciendo el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy testarudo. Ahora pues deja que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo guardaré una nación grande. Entonces Moisés habló en presencia del Señor, su Dios. ¿Por qué, Señor, se encenderá tu furor contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? Porque han de decir los egipcios: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para borrarlos de la faz de la tierra. No te dejes llevar por la ira y anuncia al castigo que pensabas para tu pueblo. Renuncia al castigo que pensabas para tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y le daré a vuestra descendencia a toda esta tierra de que os he hablado, y ellos la poseerán como heredad para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo habría de hacer a su pueblo. Esto me hace reflexionar mucho y me hace pensar mismamente en mi familia, cómo durante generaciones se apartaron de Dios, pero gracias a la fe de mi bisabuela, todos pudimos llegar a la presencia de Dios. Esto me hace reflexionar porque Dios es un Dios de familias. Tú puedes ver que tu casa se puede estar perdiendo, pero si hay alguien allí que cree en Dios, esa casa puede ser salva, porque Dios se acordará de esa persona que creyó en Él y no encenderá su ira contra toda su casa, sino que le permitirá buscarle. Seguimos con el versículo 15. Moisés se volvió y descendió del monte y traía en sus manos las 2 tablas del testimonio. Tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de pelea en el campamento. Pero Moisés respondió: no son voces de vencedores, ni alaridos de vencidos, oigo cánticos de fiesta. Aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Aarón respondió: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Ellos me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, este que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha sucedido. Y yo les respondí: el que tenga oro, que lo aparte. Me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, pues Aarón lo había permitido para vergüenza en medio de sus enemigos, se puso a la puerta del campamento y dijo: quien esté de parte del Señor, únase a mí. Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Él les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, que cada uno se ciña su espada, regrese al campamento, vaya de puerta en puerta y mate cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Los hijos de Leví hicieron conforme a lo dicho por Moisés, y oyeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres.
Entonces Moisés dijo: Oye, os habéis consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que Él os dé hoy la bendición. Aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a donde está el Señor. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés ante el Señor y dijo: Puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. El Señor respondió: Al que peque contra mí lo borraré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo a causa del becerro que hizo Aarón. Toda acción tiene consecuencias. Y es algo que debemos tener muy presente, y luego no podemos hacer lo que queramos y decir no, porque Dios me ha abandonado. Nosotros debemos ser conscientes que si nosotros nos apartamos de Dios y hacemos lo que nos dé la gana, luego van a venir consecuencias, y no va a ser por culpa de Dios, sino por culpa nuestra. Porque todas las acciones, para bien o para mal, tienen consecuencias. Lo que se siembra, se recoge. Amén. No puedes sembrar limones y esperar que cosechar manzanas. No puedes hacer lo que te dé la gana. Nosotros debemos buscar siempre lo mejor, y lo mejor es Dios. Amén. Hasta aquí el estudio bíblico de esta mañana. Espero que haya sido de bendición, y seguimos con el resto de servicio de la mañana. Que Dios os bendiga. Amén. ¿Quién vive? Cristo.